Cerruti dice, no le atiende el teléfono la vicepresidenta al presidente, la inflación, la inseguridad. ¿Cuánto preocupados estás por la situación? Muy, como todos, muy preocupados porque ya la situación de base es compleja, la pandemia le agregó, la impericia del gobierno le agregó más, el contexto internacional le dio otra dosis adicional de complejidad a las cosas que tenemos que resolver. Y vemos un gobierno que no atina ni siquiera a unificar cómo quiere encarar el problema. De ahí a poder generar un diálogo con la oposición es todavía inclusive más difícil. Yo creo que lo que pasó en estos días fue una pequeña luz de esperanza. Lo de la oposición, todos trabajando unificadamente y con una parte del gobierno nacional para evitar lo que es gravísimo, o que sería gravísimo, que en la Argentina cayera en default. Pero digo, ¿qué valor le das? Yo a veces hablo de lo accesorio simbólico. Esta cosa que vos decís no es lo central. Pero sin embargo, digo, el presidente se anuncia 4,7 y va a una clase de aquagym. Crisis de seguridad y económica, no se habla en presidente y vicepresidenta. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a ellos? Sí. Hay que preguntarle a ellos. Lo que está claro es que el diseño que eligió la vicepresidenta para encarar la elección del año 2019 es un diseño muy disfuncional. En la democracia no quiere decir que elegimos siempre el mejor, ¿no? Porque hablar bien o ser un buen candidato, tener un buen equipo de marketing o ganar un debate, no quiere decir que después uno va a ser el mejor presidente. Pero hay algo que garantiza la democracia, que es que el que gana tiene la mayoría del voto popular. Y por ende tiene la legitimidad para tomar decisiones. En este caso, este engendro que diseñó la vicepresidenta ni siquiera cumple con eso. Porque ella dentro del núcleo del Frente de Todos ha tenido, no sé si hoy, más votos de los que tiene el presidente Alberto Fernández. Entonces se genera un comportamiento muy particular. Y yo creo que nunca quedó más claro hasta qué punto están dispuestos a tensar, porque hemos tenido cartas, renuncia de presidente de bloque, cartas bis, pero nunca como con esto. ¿El gobierno es un engendro? Y mira, analicemos esto que estamos decidiendo hoy en el Senado. Creo que el último país que entró en default con el fondo es Afganistán en el año 1995. El último. ¿Sí? Y tenés un gobierno que desde el día 1, desde que empieza a hacer campaña como fórmula, sabe que tiene que abordar este problema, que tarda 2 años en presentar una solución y que cuando llega el momento de validar la solución, una parte, no sé cuánto, 50, 40, 30, lo veremos hoy en el Senado, del propio gobierno, del propio oficialismo, no avala la solución a la que se llegó. Cuando uno mira qué pasa cuando un país entra en cesación de pagos con la casi treintena de países que han entrado en cesación de pagos, un poco menos, la inflación se triplica, la tensión social se multiplica por 6. Bueno, y a ellos parece que no les importa, con tal de, no sé, de seguir tensionando internamente o de una parte del gobierno o del oficialismo de especular con miras al 2023. Y después tenés el video de ella. El video implícitamente está diciendo que hay una parte del gobierno que conspiró para atacar su despacho. Sí. Si es cierto, es un delirio. Y si es mentira, también es un delirio que ella piense eso. Bueno, ese es el estado de situación. Vos me decís, ¿qué tan preocupado estás? Bueno, pensá que estás viajando en un avión, que el clima se complica, que una turbina no funciona bien, que hay mucha turbulencia y cuando vos vas a la cabina se están matando entre el piloto y el piloto y copiloto piensan sí, que hay que hacer dos cosas distintas. Y sí. Ahora digo, en esto, tomar una medida económica, sea la que sea, la de mañana, el anuncio de la guerra, ¿tiene algún asidero de aplicabilidad? Es decir, este gobierno va a decir mañana, no sé, control de precios, que no funciona. ¿Va a surtir algún efecto? A ver, primero, aplicabilidad. Si no fuera por la oposición votando unánimemente, si fuera por el gobierno, entraríamos en default. ¿Por qué? Porque no tiene los números. Para evitar eso, tan sencillo como eso, vos me decís, ¿y tiene consenso interno para aplicar otras medidas? Y pareciera que no, porque cada vez que se camina en una dirección hay una reacción de la otra parte que impide, llámese sacar un subsecretario de Energía hasta las idas y vueltas con distintas medidas en este contexto. Entonces, no sé qué es lo que va a anunciar el presidente. Sí sé que la receta que viene aplicando el kirchnerismo desde hace mucho tiempo no está funcionando. Recordemos lo siguiente, el kirchnerismo heredó, porque ellos hablan del 2001, pero el kirchnerismo no empezó a gobernar en el 2001, empezó a gobernar en mayo del 2003. En los primeros 5 meses del 2003
Argentina crecía al 10% anual y tenía una inflación del 5% anual. Bueno, ahora no crecemos, este año rebotaremos, ¿sí? Es un rebote, lo que se llama rebote estadístico, no se siente, digamos, no se va a sentir. Y tenemos una inflación del 52%. Y en el conurbano hay inflación, yo vi la inflación de alimentos, es 8,6% en un mes. Pero todavía no hemos tenido el impacto del nuevo contexto internacional. 8,6% mensual equivale a 170, 180% anual. Mira, hay una información último momento que quiero compartir con Pancho que tiene que ver con esto. Por favor, hay información urgente en La Nación Más. El Fondo Monetario, perdón Pancho, advierte sobre la guerra. Así es, Luis. El vocero del Fondo Monetario acaba de decir que la guerra está impactando ya en la economía argentina y que desde luego va a tener incidencia en el cumplimiento de las metas del acuerdo que todavía no se firmó. Se va a firmar en un ratito, lo podemos ver ahí en la nota de Rafael Matus, corresponsal de La Nación en Washington. Declaraciones de Gary Rice. El principal cambio tiene que ver con el precio del gas. Lo veníamos planteando en los últimos días. El crecimiento, el aumento en los precios de las materias primas va a impactar en las metas que se van a revisar cada 3 meses y es una de las principales preocupaciones del gobierno de un acuerdo que todavía no se aprobó y ya empieza a tener peros. Dame tu mirada de esto, Martín. A ver, recién hablamos de la inflación, ¿sí? Y la verdad que todas estas cosas que estamos viviendo se pueden solucionar. No son fáciles, pero se pueden solucionar con un mejor Estado. Con un Estado que sea más sobre, que priorice mejor y que gestione mejor. Te voy a dar algunos ejemplos. Obviamente, lo que está diciendo el vocero del fondo es cierto y se lo planteamos a Guzmán el otro día. En el acuerdo con el fondo, el memorándum, lo que dice es que básicamente el costo de la energía ponderada real se va a mantener. Quiere decir que va a ajustarse por inflación, pero no va a crecer, ¿sí? Cuando vos mirás Argentina o ciertas necesidades que tiene Argentina estacionales, como no tenés un gasoducto que te lleve el gas de donde lo producís a los centros de consumo, eso tenés, pero digo, tiene poca capacidad. En los picos de demanda vos necesitas importar energía. ¿Cómo se importa? Gas natural licuado. Solamente por esa importación que va a necesitar Argentina, eso va a costar 4.000 millones de dólares más, que son dólares que necesitas y además gasto fiscal adicional. Entonces, la meta de bajar la incidencia de los subsidios ya era inviable, solamente por el cambio del precio del gas natural licuado. Ahora, fíjate qué cosas de falta de priorización o de adelantarte a los problemas. Claro, no tenemos ese gasoducto, no tenemos la ampliación del gasoducto. Cuando uno mira los presupuestos que tuvo debido acumulado, son más o menos 150.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Era el ministro de Planificación, Inversión Pública y Obra. Sí. ¿Dónde están? Cuando uno mira todo lo que se le dio a Lázaro Báez, ¿dónde está? ¿Por qué ese gasoducto no está? ¿Por qué? ¿O por qué no compraron el gas nacional? Todavía no lo compramos el GNL. Todavía no lo compramos. No sabemos a qué precio lo vamos a poder comprar. Entonces, bueno, eso es un mejor Estado, se anticipa a los problemas. Y esa es la enorme discusión que yo siempre tengo acerca de cuál es la raíz de los problemas argentinos. Desde hace mucho tiempo nuestro Estado funciona peor en términos absolutos y funciona peor en términos relativos que con respecto a otros estados del mundo que han mejorado, estados latinoamericanos. ¿Se puede revertir? Sí, con otra cultura política. Cuando llegaba la noticia de Pancho, yo estaba por preguntarte, la impresión que hay es que hay dos opciones. O nos sostenemos en un sostenido, valga la redundancia, sostenido declive, mediocridad, 50% de inflación, este nivel de pobreza, o se produce una situación más grave. ¿Hay algún motivo objetivo para pensar que alguna de las dos opciones es? No, yo creo que tenemos... Las crisis en Argentina ya sabemos lo que han costado. Son el origen de la creciente desigualdad y de los niveles de pobreza que tenemos. Entonces las crisis las tenemos que evitar a toda costa. Por eso, insisto con lo de hoy, la posición de Juntos por el Cambio para evitar un default. Ahora, cuando vemos qué es lo que le está proponiendo el ministro Guzmán al Fondo Monetario, está proponiendo una Argentina que arranca, dice él, este año. Recordemos que en el presupuesto dijo que la inflación era 33. En el Fondo Monetario, 38, 48. Digamos 43, el promedio.
en el medio de las 10 puntos más de lo que dijo en el presupuesto. ¿En cuánto? En 5 meses. Y cuando uno mira las cifras, es imposible hasta creer eso. Pero peor para mí es lo que propone desde el punto de vista de crecimiento. Él dice, este año vamos a crecer entre 3 y 4,5 producto del rebote. El otro año entre 3 y 2,5. El otro entre 2,5, creo que es entre 3 y 2,5. Y después dice que vamos a crecer entre 1,75 y 2,25 para adelante. Eso apenas alcanza para incorporar los nuevos jóvenes en el mercado laboral. Que crecen. Al ritmo, si crecemos al 2,25%, vamos a tardar 69 años en duplicar el ingreso por habitante. Si crecemos al 1,75%, vamos a tardar 130 años en duplicar el ingreso por habitante. Eso no puede ser un camino. El ministro habla de tranquilizar la economía. Bueno, yo no veo cómo eso, que en el fondo replica lo que le pasó a la Argentina en los últimos 50 años, puede tranquilizar a nadie. Sí, Guadalupe. Apuesta al default. ¿Realmente pensás que apuesta al default o es una impostura para su núcleo duro para mantener su electorado? No, a ver, a mí me caben pocas dudas de lo que está haciendo. Porque yo creo que más si sos vicepresidenta, pero siempre nuestra obligación como legisladores es actuar tomando decisiones sobre temas que sean compatibles, que sean coincidentes con lo que haríamos nosotros si nos tocara tomarlas. Entonces, ella le está diciendo a todos los de ella, que además son oficialismo, que no voten. Y si hubiera dependido de la capacidad del gobierno... Pero, digamos, lo hace sabiendo que ya los votos están asegurados. No, cuando yo te puedo decir, porque participé mucho de esto, cuando arrancó toda la... Voy a lo siguiente que es muy importante entender. Hoy vamos a hacer una excepción en el Senado. Sí. Si fueran los tiempos normales del Senado, sí, nosotros tendríamos que tratar esto el miércoles o el jueves que viene, pero el vencimiento es el 21. Exacto. Entonces, cuando arrancó todo esto, yo que participé dentro de Juntos por el Cambio, en la negociación de diputados, afuera, no teníamos una manera de destrabarlo. Solo pudimos destrabarlo entendiendo las restricciones que tenía el fondo, el staff cuando hablara con el directorio, las restricciones que tenía el gobierno y las restricciones que tenía la oposición. Fue un trabajo muy arduo para encontrar una fórmula y los de ellas no estuvieron involucrados. Y no era un dato no podíamos dar por sentado que se iba a llegar a buen puerto. Claro. Pregunta al economista, Martín. ¿Hay posibilidades, dados los números de ayer del INDEC, de una hiper en la Argentina? Yo creo que una de las cosas que evita el acuerdo con el fondo es la posibilidad de una hiper. Porque si Argentina, ¿cómo ocurren las hiper? Las hiper ocurren cuando vos tenés una inflación en curso muy alta, ya estamos teniendo una inflación en curso muy alta, y hay un evento que te cambia las expectativas. Un problema político muy profundo o que te quedás sin reservas. Entonces, si no hubiera un acuerdo con el fondo, las probabilidades de tener un episodio de hiperinflación serían mucho más altas. Lo que pasa es que por eso yo te preguntaba, digo, nos tenemos que acostumbrar a una sostenida mediocridad. 60% de inflación, o 50%, que yo cuánto va a ser este año, es fatal, o sea, es tremendo para cualquiera. Sí, rompe todo. Vos pensás que cada vez que, producto de que la inflación supera el crecimiento de los ingresos, perdemos un punto de poder adquisitivo, hay 230.000 pobres nuevos. Pero además, aquel que quiere invertir no sabe con qué precio de nada está invirtiendo. Claro. Aquel que quiere organizar su vida, tampoco. Cada vez que vos tenés 230.000 pobres, en la Argentina cuando hablas de pobreza, hablas de alguien que no tiene 2,2 veces lo que vale comer. No es una vara muy alta. Entonces cuando vos caes debajo de la pobreza, quiere decir que estás todos los días teniendo que decidir que vas a resignar alguna cosa para poder consumir o comprar otra. No sé, dejo de pagar el celular para comprar útiles, dejo de comprar este remedio para poder comer. Estamos hablando de eso. Y te digo que con la pérdida de poder adquisitivo de un punto hay 230.000 personas en esa situación cada vez que ocurre esto. Bueno, vos me decís, ¿estamos condenados a esto? No, yo creo que con mejor cultura política, con mejores políticos, hay un mejor Estado. Total. Gracias por venir, Martín. Gracias a vos. Muy